Hace 2 semanas, en Argentina, se presenciaron 2 eventos significativos. Por primera vez en más de 10 años, el Ministerio de Economía anunció un superávit fiscal, indicando que los ingresos superaron los gastos, una rareza en este país sudamericano. Poco después, el respetado Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, UCA, reveló una cifra impactante. Estimó que la tasa de pobreza en enero superó el 57%, el peor registro desde la crisis de 2001-2002. Estos acontecimientos muestran 2 realidades contrastantes de la Argentina bajo la administración de Javier Milei, el economista libertario que asumió el cargo en diciembre pasado con la promesa de revitalizar la economía del país, que ha enfrentado crisis recurrentes, y combatir la inflación, que actualmente es la más alta del mundo. En tan solo 2 meses, Milei ha logrado alcanzar su objetivo de déficit cero, es decir, equilibrar las cuentas. Los mercados, por su parte, reflejan su aprobación. Los bonos y acciones argentinos muestran un aumento, el dólar libre, o blue, ha encontrado estabilidad y el llamado riesgo país, un indicador de la confianza en la capacidad de un Estado para honrar su deuda, está en su punto más bajo en 2 años. Estas tendencias indican que la dirección macroeconómica es positiva. Sin embargo, el enfoque aplicado por Milei para alcanzar estas mejoras, un ajuste sin precedentes, conlleva severas consecuencias para una población que ha experimentado 6 años seguidos de disminución del salario real. Actualmente, el salario mínimo equivale a apenas $160, situándose como el más bajo de la región después de Venezuela. Durante la campaña, Milei se destacó por su uso simbólico de una motosierra, representando su enfoque de reducir drásticamente el gasto público, identificado como la causa principal del persistente déficit fiscal del país en 112 de los últimos 122 años. Según el economista, las políticas anteriores, que implicaban emisión monetaria excesiva o endeudamiento para cubrir los gastos, han llevado a una inflación anual que supera el 250% y a convertir al país en el principal deudor mundial del Fondo Monetario Internacional, FMI. Como un recién llegado a la política hace menos de 3 años, Milei propuso una solución radical: abordar directamente el origen del problema, el gasto desmesurado, para alcanzar el objetivo de déficit cero, que ha establecido como su principal objetivo gubernamental. En las elecciones de noviembre pasado, casi el 56% de los argentinos respaldaron esta idea, supuestamente centrada en recortar los gastos de la casta política, término con el que Milei se refiere a la clase política tradicional. Sin embargo, pocos anticiparon la rapidez y profundidad de los cambios que el nuevo presidente traería consigo, ni tampoco previeron cómo los afectaría directamente. El día de su asunción, el 10 de diciembre, Milei anunció su objetivo de recortar 5 puntos del Producto Interno Bruto, PIB, una medida sin precedentes no solo en la historia de Argentina, sino a nivel mundial. Lo que no especificó fue su plan de implementar este ajuste masivo en menos de 2 meses, también algo nunca antes visto. Para alcanzar esta meta, no solo activó su emblemática motosierra, reduciendo a la mitad el número de ministerios y secretarías, deteniendo nuevas obras públicas, recortando subsidios y gastos en publicidad institucional, sino que también eliminó las transferencias discrecionales a las provincias, lo que provocó tensiones con los gobernadores de dichos distritos. También implementó lo que se ha denominado la licuadora, que en realidad ha sido su principal herramienta de ajuste. Emitió un decreto para que este año se aplique el mismo presupuesto que en 2023, lo que significa que las partidas presupuestarias queden por debajo del índice de inflación, efectivamente reduciéndolas drásticamente. Pero su medida más impactante fue depreciar a la mitad el valor del peso frente al dólar, lo que resultó en un colapso o licuación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Según el economista Martín Polo, de la consultora Cohen Aliados Financieros, las medidas de Milei redujeron en más del 38% las jubilaciones y pensiones, que constituyen el principal gasto del Estado. Además, los salarios públicos se redujeron en un 27%, los subsidios económicos, principalmente a la energía, en un 64%, y la inversión en obra pública en un 86%, todo de forma abrupta. Adicionalmente, la fuerte devaluación aceleró aún más la inflación,
que se duplicó entre noviembre y diciembre, alcanzando el 25.5% mensual al final del año. El impacto de estas medidas ha sido tanto impresionante como dramático. Por un lado, el gobierno celebra haber alcanzado su objetivo de déficit cero en un tiempo récord, destacando que es la primera vez desde 2012 que el sector público no ha registrado pérdidas. De hecho, en enero se registró un superávit de más de 580 millones de dólares, marcando un cambio significativo en comparación con los déficits anteriores. Milei también destaca que la inflación, que parecía estar encaminada hacia un proceso irreversible de hiperinflación, ha comenzado a desacelerarse, disminuyendo 5 puntos en el primer mes del año, ubicándose en el 20.6%. La mayoría de los pronósticos privados sugieren que esta tendencia a la baja continuará, con una inflación que se situaría alrededor del 15% en febrero. Sin embargo, aunque la disminución de la inflación genera expectativas, la triste realidad es que la principal razón detrás de la baja de los precios es la falta de suficiente dinero disponible para gastar por parte de la población. Debido a la eliminación de subsidios, el costo del transporte público ha aumentado más del 200% en la región más densamente poblada del país, mientras que las tarifas eléctricas han experimentado incrementos entre el 65% y el 150%, dependiendo de los niveles de ingresos. Además, las empresas privadas de medicina, conocidas como prepagas, han elevado sus cuotas en más del 100% después de que el nuevo gobierno desregulara el sector, lo cual ha impactado a millones de argentinos que dependen de estos servicios de salud. Existe el temor de que muchas personas de clase media, que ya no pueden costear la atención médica privada, comiencen a recurrir a la salud pública, la cual ya se encuentra desfinanciada y sobrepoblada. Una situación similar podría surgir en el ámbito educativo. Con el inicio de clases en marzo, tras el receso de verano, muchas familias se verán obligadas a analizar sus presupuestos para determinar si podrán seguir solventando la educación privada de sus hijos. Los colegios privados anunciaron aumentos significativos luego de que el gobierno de Milei les permitiera fijar el valor de sus cuotas sin límites. El presidente ha señalado que está trabajando en un mecanismo de asistencia para hacer frente a este problema. En una entrevista con Radio La Red expresó: "Si caen los ingresos y tienes que cambiar a los niños de colegio, es traumático para padres e hijos". En medio del malestar persistente generado por sus medidas, el propio Milei advirtió que el momento más difícil será entre marzo y abril. No obstante, también pronosticó una recuperación en forma de V. A partir de ese punto, habiendo tocado fondo, comenzarás a rebotar, expresó en una conversación con Radio Rivadavia. Las estimaciones del FMI indican que podríamos levantar el cepo a mitad de año, detalló, refiriéndose a la posible eliminación de las restricciones al acceso de dólares impuestas hace años en Argentina, debido a la escasez de reservas del Banco Central. Aunque actualmente están en déficit, están en aumento y se prevé un aumento significativo en abril gracias a las exportaciones del sector agrícola. Cuando se levanta el cepo, la economía experimenta un impulso significativo hacia adelante, pronosticó el presidente. En resumen, se vislumbran tiempos difíciles para Argentina, pero la esperanza clara de los argentinos es presenciar una mejora en su país. Buena parte de la población confía en el liderazgo del presidente Milei para guiarlos en este proceso. A pesar de la situación delicada en la que se encuentran actualmente, mantienen la esperanza de ver mejoras en el futuro cercano. La fe en el liderazgo y el compromiso con el cambio positivo son los pilares que sostienen la esperanza de la nación en medio de estos desafíos.